pantalla y también el título lo tienen en su boletín. Dios sigue hablándonos hoy. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar por un momento, hermanos, ¿qué sería de nosotros si nosotros no tuviéramos se puede decir, es un privilegio, hermanos, que Dios nos hable, que Dios nos dé dirección, que Dios nos consuele, que Dios venga, hermanos, a tocar nuestras vidas cuando andamos en sufrimiento con la palabra de Dios, que es la manera que Él nos habla? Pero imagínense, hermanos, que no pudiéramos tener esa oportunidad, ese privilegio de oír a Dios. Hubo dos periodos en la Biblia, hermanos, que nosotros podemos encontrar registrados, donde Dios, escuche bien, por 400 años no le habló a su pueblo. En dos ocasiones sucedió eso. El primero fue cuando el pueblo de Israel, ustedes conocen la historia, fue llevado, ¿verdad?, a Egipto para vivir allí. Ellos llegaron como una familia, la familia de Jacob. José, que era un hijo de Jacob, era el segundo del faraón. Había mucha hambre en la tierra. Ellos llegaron a esta nación de Egipto y ahí se empezaron a multiplicar. Y escuche bien, por 400 años Dios, hermanos, no habló al pueblo. El pueblo, después, un faraón que no conocía a José, los puso en esclavos y este pueblo clamaba y no había voz de Dios. ¿Pueden imaginarse ustedes, hermanos, qué vida tan vacía pudieron experimentar estas personas? Pero dice la Biblia ahí mismo en Génesis y en Éxodo, hermanos, que ellos clamaron a Dios y después de 400 años envió Dios a Moisés. Muchos de ustedes conocen la historia, cómo fue que Dios lo escogió. Después, hermanos, nosotros miramos, ya terminando el Nuevo Testamento, hablando de las dos ocasiones donde no se oyó voz de Dios al pueblo, fue cuando el último profeta Malaquías, que lo miramos registrado en la Biblia, habló al pueblo de Israel, y después pasaron otros 400 años, o es lo que los historiadores más o menos calculan, 400 años antes de que viniera una persona a traer mensaje de Dios, que fue ¿quién? Juan el Bautista. Él vino predicando, diciendo, hey, el reino de Dios se ha acercado. Empezó, hermanos, a traer una vez más el mensaje, Dios hablando al pueblo. Juan venía a preparar el camino de Jesucristo. Pero ahora nosotros, hermanos, gracias a Dios que no podemos decir, bueno, creo que nos ha tocado a nosotros vivir en este periodo donde Dios no habla a su iglesia, donde no escuchamos voz de Dios. Gracias a Dios que no estamos en esa posición, como estuvieron las personas esclavos en Egipto, o como estuvo el pueblo de Israel antes de que viniera Juan el Bautista. Dios, hermanos, nos anda hablando hoy. Yo no sé cuántos de ustedes hoy, esta mañana, escucharon a Dios. Y no estoy hablando cuando ustedes se levantaron, que quizás tuvieron su comunión. Estoy hablando cuando nos reunimos, estábamos en la alabanza, y Dios, hermanos, claramente andaba hablando. Te decía quizás algo así como, ámame, levanta tus manos, yo estoy escuchando tu cántico, permíteme darte el descanso. Quizás nosotros lo experimentamos, pero no lo identificamos que es la voz de Dios. Amén. Pero Dios siempre nos anda hablando. Vamos a ver esta escritura del libro de Hebreos. Hebreos después lo vamos a leer. Hay una pantalla más que quiero yo mostrarles antes de la escritura. Pueden abrir Hebreos y mantenerlo allí, pero miren esta pantalla, hermanos, que he puesto aquí en letra amarilla. Dice, Dios siempre se ha manifestado a su pueblo, hablando a ellos en diferentes maneras. Aparte de esos dos periodos donde no se oyó de la voz de Dios, nosotros, hermanos, vemos en la Biblia muchos ejemplos. Yo solamente puse unos cuantos, pero hay una gran cantidad. El énfasis que quiero yo que vean aquí es que Dios, hermanos, nos habla de diferentes maneras. Hay veces que nosotros oímos una persona, Dios me dijo, Dios me habló, y nosotros decíamos, Señor, ¿por qué a mí no me dices como a él, como a ella? Y no necesariamente tiene que hacerlo Dios así, hermanos. Dios le habló, por ejemplo, a Jacob. Ustedes lo conocen, se robó la primogenitura de su hermano Esaú, salió huyendo y Dios le habló en un sueño. Allí fue donde se reveló a su vida para escogerlo a él para ser la nación de Israel. Si ustedes
Si gustan buscar las escrituras, no las voy a buscar yo, solamente las estoy poniendo de referencia para que ustedes las lean después. Yo les voy a explicar acerca de qué dice cada escritura. Un ejemplo muy conocido que tenemos, Moisés. Moisés, hermanos, estaba cuidando de las ovejas cuando Dios en una zarza se manifestó y Dios tuvo una conversación con Moisés. Le estaba diciendo: Moisés, te he escogido para que vayas a liberar al pueblo de Egipto. Entonces fue una manera diferente. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Gedeón, hermanos, también estaba pasando un periodo de tiempo donde había estas naciones que venían y robaban las cosechas y los animales de todos los de Israel, y Dios viene y habla con Gedeón, pero lo hace por medio de un ángel. Después, hermanos, encontramos también otro ejemplo de Elías, y este ejemplo es bien interesante. Nada más anoten la escritura, ustedes la pueden ir a buscar, pero déjenme hablar un poquito de ella. Dice, hermanos, que Elías estaba en una cueva, estaba en un lugar, y que Dios vino a hablar con él. Escuche bien. Y que, hermanos, vino de repente un terremoto, vino, hermanos, y Dios no estaba allí. Después vino fuego y Dios no estaba allí. Hay otro que se me está pasando. ¿Alguien se acuerda? No. Habrán tres maneras que Dios, hermanos, vino a manifestarse con Elías, pero él no era Dios hablando. Después dice que vino un viento apacible y allí estaba la voz de Dios. Un torbellino primero. No estaba allí. Vino un terremoto, no estaba allí. Vino fuego, no estaba allí. Pero vino un viento apacible y Dios estaba allí hablándole a Elías. Ahora, hermanos, Dios lo hacía de esa manera con esta gente, con estos hombres escogidos por Él, porque Él quería asignarles cosas específicas para hacer. Esa es la manera, escúchame bien, que Dios va a venir a hablarnos, porque quiere darnos cosas específicas para hacer. Nosotros a veces vivimos, hermanos, en este tiempo, en esta era, decimos: ¿cómo me hubiera gustado a mí vivir en los tiempos cuando se manifestaban esos milagros, que Dios hacía esas hazañas? ¿O cómo me hubiera gustado a mí vivir en los tiempos de Jesús? Imagínate andar caminando y mirar a Jesús. Y, hermanos, Dios, en su grande amor, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero Él lo mandó a esta tierra a caminar como hombre. Entonces los discípulos, escuchen, hermanos, ya no necesitaban una zarza, ya no necesitaban el viento, ya no necesitaban el sueño. Estaban, escuchen, hermanos, hablando cara a cara con Dios, con Jesús. ¿Están oyendo? Amén. Dios habla en diferentes maneras. Estos hombres tuvieron esa gran oportunidad, privilegio, como le podamos decir el nombre, de que, hermanos, Dios se manifestó en la persona de Jesús, viniendo a hablar. Jesús dijo: las palabras que yo hablo no las hablo de mí, es el Padre que me da las palabras que yo les diga. ¿Pueden decir amén? Entonces, hermanos, con esto yo quiero animarlos a ustedes de que vamos a llegar al punto donde todos, en la enseñanza que vamos a estar haciendo, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, pueden decir: yo nunca he oído a Dios? Bueno, hermano, quizás esa no es la manera que hay que expresar eso. Quizás pudiéramos decir: quizás nunca has identificado que Dios te está hablando. Más bien es eso. Ahora, yo quiero que miren la pantalla de Hebreos, ahora sí. Si quieren ir a Hebreos, muchos de ustedes ya lo tienen, del 1 al 2. Dios, hermanos, dice en Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, Dios, hermanos, nos ha hablado por Jesucristo, por su Hijo. Es lo que vieron los apóstoles, los discípulos, aquellos que Él escogió para caminar con Él, para ser entrenados, discipulados por Él.
Dios, hermanos, hoy en este día sigue hablándonos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos han mirado a Jesucristo, hermanos, que les vino y les dio una instrucción? A ver, hermano George, yo quiero que tú hagas esto. ¿Cuántos han mirado eso? ¿Cuántos han experimentado eso? No en forma corporal, pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que por medio de Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros. Ninguna persona en este lugar puede quedar exento de que Dios le hable. Pues sí, pastor, eso está muy bien, pero ¿cómo identifico yo cuando me habla? ¿Cómo puedo yo saber qué es su voz? Es más, vamos a agregarle un poquito más. ¿Cómo puedo decir qué es lo que me está diciendo que haga? Dios, hermanos, tiene todo eso en orden y tú y yo solamente debemos aprender a reconocer la voz de Dios, porque hay otras voces, ahorita les voy a decir. Saber qué es lo que está diciendo y saber, hermanos, que Él te va a ayudar a que tú lo lleves a cabo. ¿Pueden decir amén? Hay otras voces, hermanos, que se infiltran en nuestra vida y que también, hermanos, nos dan dirección o orden de cosas que hacer. ¿Cuáles son esas voces? Bueno, estamos hablando que la voz de Dios es la que existe, la que estamos nosotros estudiando. La siguiente pantalla, hermanos, nos muestra eso. Hay, hermanos, mínimo, hay más, mínimo 3 voces muy claras que constantemente andan hablando a nuestra vida. La primera es la voz de Dios. Tenemos comunión con Dios, tenemos, hermanos, nuestra búsqueda de Él. Yo les aseguro que si ustedes lo andan haciendo, están oyendo la voz de Dios. Pero también hay un enemigo de nuestras almas que se llama Satanás. El enemigo también habla a nuestras vidas. ¿Cuántos lo han identificado? ¿Sí? ¿En serio? Ya sé que sí, hermanos. Pero hay veces que confundimos al enemigo con la carne. El enemigo y la carne son dos cosas diferentes. También la carne nos habla. Y generalmente es a la que hacemos más caso. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar, pastor, cuándo es Dios, cuándo es el enemigo, cuándo es la carne? Es bien sencillo y espero, hermanos, que esta enseñanza de hoy te ayude a identificar cuáles son esas voces. Y es bien sencillo. Mira lo que dice en letra amarilla abajo. Yo estaba, hermanos, estudiando, Dios, ¿cómo le hago para explicarle a los hermanos cómo identificar la voz? Estaba pensando, estaba allí tratando de buscar los ejemplos, etcétera, etcétera, y me dice el Señor, hermanos, me dice esto que está en amarillo. La vida de Cristo Jesús es nuestro mejor ejemplo para ayudarnos a identificar cuál es la voz que nos está hablando. ¿Tienes duda, hermano, cuál voz es? Mira la vida de Jesús. Cuando Él estuvo experimentando también estas 3 voces en su vida. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Cómo le hablaba Dios a Jesús? ¿Cómo identificaba que era su Padre? ¿Cómo lo hacía? ¿Alguien me puede decir? ¿Pueden responder esa pregunta? ¿Cómo lo hacía, hermanos? ¿Alguien dijo aquí? Orando. Jesús, hermanos, buscaba al Padre Celestial cada día de su vida y Dios le revelaba en su tiempo de comunión la agenda que Jesús debía de hacer. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, así como miro al Padre hacer, así es como yo hago. Escuchaba la voz de Dios. Entonces, hermano, aplicando lo que dice el amarillo para nosotros, para saber cuál voz nos está hablando, debemos mirar el ejemplo de Jesús. ¿Tú quieres que Dios te hable, hermano? Nada más hay una manera que Él lo va a hacer. Va a ser orando, que tú busques su rostro. Él te va a decir, allá en la Biblia dice así, y te va a poner una escritura. Si tú has estudiado las escrituras, si tú has escudriñado, es decir, ve a Isaías tal, ve a San Juan tal, ve a Hechos tal, Dios te va a estar hablando porque estás en oración buscando a su rostro, buscando su presencia. Es como Dios te habla. ¿Y qué con el enemigo? ¿Cómo lo identificamos? Cuando el enemigo nos anda hablando, porque también él, hermanos, habla y tiene una agenda muy ocupada tratando de
venir en contra de nosotros para parar la obra de Dios en nuestra vida. El enemigo también nos habla. ¿Y cómo vamos a saber? Miremos el ejemplo de cómo le habló el enemigo a Jesús. ¿Cómo fue? O antes de mencionar eso, hermanos, hablemos de Eva. ¿Se acuerdan de Eva? Su abuelita, no, Eva. Todos venimos de Adán y Eva. ¿Cómo fue, hermanos, que el enemigo se presentó con ella? Como una serpiente. No creas que va a venir una víbora, una serpiente y te va a hablar, no. Hermanos, lo hace de otra manera. Pero en este caso, el enemigo usó un animal, la serpiente, y vino y habló con Eva. ¿Y qué fue lo que le propuso? ¿Qué fue lo que le dijo? Cosas mentirosas, porque el enemigo es padre de mentira y toda la vida va a decir mentiras. Pero escucha más importante, el enemigo le habló a Eva y viene a hablarte a ti. Escucha, que haya desobediencia en cuanto a Dios. ¿No fue eso lo que le dijo el enemigo a Eva? No, si tú comes vas a ser como Dios, desobedece a Dios. Él dijo eso, pero no, mira, esto va a pasar, es más, van a abrirse tus ojos. Entonces, el enemigo le habló, escuche bien, y entró la voz de la carne en Eva. Entró su carne, empezó su voz de la carne a hablarle. ¡Oh! ¡Qué bonito árbol codiciable! Yo lo quiero. El enemigo no se lo dio. Hello. Ella dijo, si es así, yo lo voy a tomar. Obedeció la voz de su carne. La Biblia nos enseña. Hablemos de Jesús. Para identificar las voces, hermanos, la vida de Cristo Jesús es nuestro mejor ejemplo para ayudarnos a identificar cuál es la voz que nos está hablando. ¿Qué es lo que vino el enemigo a hacer con Jesús cuando estaba en el desierto, que fue tentado por él? No fue sino desobedecer al Padre. Nadie dijo amén. ¿No fue eso? Haz que estas piedras se conviertan en el pan. No solo del pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, tienes hambre, Jesús, tú tienes poder. Haz que esas piedras se conviertan en pan. No lo voy a hacer porque Dios dice que mi alimentación viene de las palabras que salen de Él. Desobediencia. Segundo, tentación. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Lo llevó al pináculo del templo y dice, tírate del pináculo del templo, de la torre más alta, que al cabo, dice el enemigo, Dios va a mandar a los ángeles que te cuiden. No tentarás al Señor tu Dios. La voz del enemigo en Jesús y en nosotros, hermanos, va a venir para querer hacernos desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús y viene también en contra de nosotros. El último propósito del enemigo, hermanos, era que Jesús no fuera a la cruz, porque al ir a la cruz nos iba a dar redención y salvación. El enemigo quería evitar eso. Él por esa razón vino a hablarle a Jesús. Y en uno de los evangelios, no recuerdo cuál es, dice, hermanos, dice de esta manera, que después que el diablo no pudo con Jesús, se fue y lo dejó por un tiempo. Se fue y lo dejó por un tiempo. Otro ejemplo de oír la voz del enemigo. ¿Se recuerdan de un individuo que se llamaba Judas? Dice, hermanos, que estaban en la Santa Cena, en la comunión, y después de que Jesús le dio el pan mojado, ¿verdad?, a Judas, en ese momento entró el enemigo en Judas y fue, hermanos, a hacer lo que se había determinado, ir a vender para traicionar a Jesús. Oyó la voz del enemigo. Hermano, tú y yo debemos aprender a escuchar la voz del enemigo. Y yo te digo, en una forma sencilla, siempre te va a llevar a que tú desobedezcas a Dios. Amén. La carne, la voz de la carne. Esta carne, hermanos, aparte de que no quiere agradar a Dios por su propia cuenta, no fuimos nacidos para agradar a Dios. No me vieron bien. No fuimos nacidos para automáticamente ser creyentes que buscamos la presencia de Dios. No. Nacimos en el pecado y el pecado siempre va a ser algo que rechaza a Dios y la presencia de Dios. Escúchame, hermano, ¿sabes por qué a veces no oímos a Dios? Porque el pecado está atravesado allí poniendo la barrera. Amén.
Y cuando la carne nos anda hablando o le obedecemos, es que este diablo mentiroso me hizo pecar. El diablo anda lejos, pero tú caíste por tu carne. Ejemplo de Jesús. En el Getsemaní, Señor, es un sufrimiento al que yo voy a ir. Yo no quiero ir, Señor. Si esta copa puede pasar de mí, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como hombre, Él estaba, hermanos, agonizando. No quería ir a la cruz como hombre, pero Él no obedeció a la carne. Él obedeció el plan, el propósito de Dios por el cual Él lo había enviado. ¿Están escuchando, hermanos? También Jesús experimentó la voz de la carne hablándole a Él. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando hacía todos los milagros, sanaba a los enfermos, abría los ojos de los ciegos, alimentaba a los 5,000? Vénganse, vamos por Jesús, este es el Rey nuestro, vénganse atrás. Jesús, hermanos, no, ahí nos vemos. Tengo que irme a Jerusalén porque aquí en Galilea me quieren hacer rey. Será la carne que quería, hermanos. Gente, por falta de entendimiento del propósito de Dios, Jesús dijo: no, yo no soy rey de este mundo. Mi reino es allá. La carne Él también la resistió. Estoy predicando, estoy dando lo que Dios quiere, hermanos. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo esto acerca de la voz de Dios? En este caso en particular, porque está la voz de Dios que te habla a ti y a mí. Está la voz del enemigo, que ya identificamos cómo vamos a ver cuando Él es. Y está la voz de nuestra carne. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que tener tentación no es malo? ¿Lo oyeron? ¿Cuántos de ustedes saben que tener tentación no es malo? Todos tenemos tentación. Hay veces que nos condenamos: ay, me tentó, no debía haber mirado eso, yo debo de estar puro para Dios. Bueno, la tentación va a venir. Amén. Caer en la tentación es pecado. Amén. Cuando la carne no la controlas, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, la vanagloria, cuando tú no lo controlas, andas en la carne. Y caer en eso, hermanos, has obedecido la carne. Son varias las voces que nosotros oímos y hacemos decisiones y actuamos de acuerdo a la voz que escuchamos. A veces que no lo analizamos así, pero nos encontramos haciendo cosas que, pues no sé por qué hice eso, o somos manejados y somos llevados a llevarlo a cabo. La acción se manifiesta porque escuchamos alguna voz. Estas voces, hermanos, constantemente están en nosotros luchando, y nosotros debemos hacer la decisión correcta para no escuchar la voz del enemigo, no escuchar la voz de nuestra carne, pero sí escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a la siguiente pantalla, por favor. La siguiente pantalla, hermanos, yo quiero que vean lo que dice aquí en amarillo. Si Jesús, hermanos, necesitaba hablar diariamente con su Padre para hacer su voluntad, nosotros, ¿cuánto más debemos hacerlo? Amén, amén. Si Él, hermanos, lo hacía, lo necesitaba, era algo que Él añoraba, apartarse a los lugares desérticos para hablar con Dios, porque Él quería estar seguro de hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuánto más nosotros? Juan 12:49 al 50 dice: porque no he hablado por mi propia cuenta. Jesús está hablando. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, cuando Jesús vino de la gloria en una forma de bebé por medio de la Virgen María, no vino Él equipado con todo alambrado Él dentro de su ser, con todas las instrucciones de cómo Él debe ser un hombre poderoso aquí en la tierra. No vino así. No vino así, hermanos. Él vino
aprendió a ser obediente como nosotros, creció como un niño regular. Conocemos la historia. A los 12 años, él estuvo en Jerusalén hablando con los sacerdotes, con los maestros de ese tiempo. A los 30 años fue bautizado. Vino el Espíritu Santo, escuche, vino el Espíritu Santo sobre de él y luego comenzó su ministerio. Ya dijimos, fue tentado por el diablo en el desierto y comenzó su ministerio. Escuche, hermano, porque él tuvo que aprender a relacionarse en comunión con su Padre. Hermanos, no podemos, escuche, esperar oír a Dios si no tenemos la relación íntima con Él. No va a ocurrir. Esto es algo muy negativo que yo estoy diciendo que pueda desanimar a algunos, pero yo prefiero decirles la verdad, hermanos, porque yo voy a dar cuentas a Dios de predicar la verdad. No podemos esperar, tener expectativa que Dios nos va a hablar si no tenemos comunión con Él. ¿Qué es tener comunión con Dios? Pues yo voy a la iglesia. Yo les dije a los jóvenes, no es que vengan a la iglesia lo que los hace a ustedes a ser aceptados o oídos de Dios, es que tengan comunión con Él. ¿Cuántos de ustedes no tienen tiempo para invertirlo en algo bueno? Pues hermanos, si no hay tiempo, se tiene que hacer el tiempo. Jesús hacía el tiempo, y si Él lo necesitaba, hermanos, ¿cuánto más tú y yo? Hermanos, yo he sentido del Señor en estos últimos días, semanas que andamos orando, buscando su rostro, su presencia, que Él me dice esta instrucción para la iglesia. Yo anhelo depositar en ellos mis bendiciones. Yo anhelo manifestarme en sus vidas. Yo anhelo ayudarlos en todas las adversidades que andan, pero no me buscan. Ahora, hermanos, ya estamos de acuerdo a la altura que vamos en la enseñanza, que Dios sí habla. Dios sí habla. ¿Por qué entonces, hermanos, algunos de nosotros sentimos que no escuchamos su voz? La razón es la comunión con Él. Diaria, constante, íntima. Dios sigue hablando hoy, y en este momento Dios les está hablando a todos. En este mismo instante. Y me está hablando a mí también. Siguiente pantalla, por favor. No es, hermanos, fórmulas, no son metodologías, no son estrategias, las cuales nos enseñan a escuchar, hermanos, la voz de Dios, sino, ya lo mencioné hace un momento, por una relación íntima y diaria con Él. Por eso yo les enseñé los ejemplos del Antiguo Testamento. Dios le hablaba a personas de diferente manera. Se manifestaba a Él dándoles asignaciones de diferentes maneras. Dios, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios me puede hablar, hermanos, de una manera a mí y te va a hablar diferente a ti. Eso es para que no caigamos en, es que mira, yo miro al hermano cómo le habla a Dios, yo voy a hacer lo mismo que hace el hermano. No. Es cierto que si el hermano anda dedicado, consagrado, buscando a Dios, entonces, hermano, algo mismo. Y Dios no le va a hablar a él lo mismo que te va a hablar a ti te va a hablar personalmente.